Muy buenos días. Me alegra una vez más verlos desde aquí. Espero que hayan traído sus Biblias esta mañana. Si no, hay algunas aquí que pueden, no sé si todavía hay, pero ahí hay algunas que tenemos dispuestas para las personas que no traen una Biblia. Y si es la primera vez que usted está aquí durante un tiempito, sabrá que, o debe saber que estamos en una serie sobre el libro de Isaías. Hemos ido avanzando a lo largo del libro de Isaías y estamos hoy en el capítulo 25. Y vamos a predicar capítulo 25 y 26 de Isaías. Entonces, abran sus Biblias ahí en estos capítulos que acabo de mencionar. Isaías capítulo 26, 25 y 26. ¿Estamos listos? Bien. ¿Qué encontramos aquí en estos dos capítulos en este libro de Isaías? Pues debemos recordar un poco lo que mencionamos la semana pasada en el capítulo 24 de Isaías. Isaías le es revelada una visión sobre cómo Dios va a pasar al mundo por un tiempo de tribulación, donde hay esperanza al final de esa tribulación, porque él ve la nueva Jerusalén, la ciudad nueva, que es el lugar finalmente donde Dios va a reinar y va a habitar eternamente. Ahora, lo que encontramos en el capítulo 25 y 26 son el resultado de lo que él acaba de ver en el capítulo 24. Si notan en el versículo 1 y el versículo 2 de esos capítulos, vamos a ver que son dos alabanzas, son dos expresiones de adoración de Isaías. Dice el versículo 25, el capítulo 25, el versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré. Y el capítulo 26, versículo 1 dice, en aquel día cantarán este cántico. Entonces es como una especie de dos salmos, producto de lo que él había comprendido, o Isaías ha comprendido a lo largo de su servicio al Señor, especialmente en el capítulo 24. Y esto produce en Isaías una adoración de parte de él, y él quiere que las naciones enteras entiendan esto para que ellos también adoren a Dios de la forma que él espera, o que Dios espera. Ahora, ¿cuál es el problema de esta adoración y cuál es el problema de este mensaje de Isaías, o el mensaje que Isaías quería transmitir? Pues que, como todos sabemos, el mundo está lleno, y eso no es algo nuevo, está lleno de falsificaciones, ¿verdad? Hay réplicas por todo lado, hay imitaciones baratas por todo lado. ¿Y qué buscan esas réplicas? ¿Qué buscan esas falsificaciones? ¿Qué busca alguien cuando piratea algo? Yo creo que ese término es más colombiano, ¿cierto? ¿Qué busca alguien con esas réplicas? Engañar, ¿cierto? Es tratar de confundir a la persona para que no distinga entre lo que es real y lo que es genuino. Ahora, tenemos que recordar que Israel y las naciones que vienen con Israel les ha costado adorar a Dios, no han podido adorar a Dios. De hecho, hay una serie de juicios de parte de Dios porque no han logrado el objetivo principal, que es que ellos adoren a Dios. Déjenme poner mi reloj acá. Así que lo que Isaías tiene en mente ahora es ayudar a Israel, a las naciones y a nosotros mismos a entender que nosotros debemos adorar a Dios de forma genuina. Pero eso no es tan fácil. Después de varios capítulos en los que el profeta ha hablado de juicio y tribulación, él vuelve a un final lleno de esperanza, porque sabe que Dios ha intervenido a lo largo de la historia poderosamente. Y él está buscando algo. ¿Qué busca Dios en medio del juicio, en medio de traer o de disciplinar a la humanidad? No es entretenimiento. Lo que Dios está buscando es adoración. Y es una adoración verdadera. Ahora, si entendemos que esto es el propósito de Dios a través del juicio y de todas las obras que Él hace o ha hecho a lo largo de la historia, debemos hacernos una pregunta, y es si estamos adorando a Dios como Él quiere.
Es un poco difícil porque muchos tenemos una idea de lo que es adoración, pero puede ser que esa idea sea una idea más una copia de lo que es verdaderamente la adoración verdadera o genuina que Dios espera. ¿Cómo sabemos entonces si estamos cumpliendo con ese propósito de ser verdaderos adoradores? Aquí encontramos en Isaías unas evidencias, algunas razones que nos ayudan a ver por qué Isaías era un adorador verdadero para Dios en estos capítulos. Isaías acaba de anunciar que la tierra tendrá que ser atribulada antes de que el Señor empiece a reinar. Aparentemente, este no es un buen motivo para adorar a Dios. Después de hablar de juicio, de tribulación, en realidad lo que hace que encontremos estos dos capítulos o aquí en la Biblia es que hay una alabanza detrás de ello, porque Isaías logra ver mucho más allá del sufrimiento de la gente, de las circunstancias, y se enfoca en la última escena, se enfoca en la esperanza que Dios da a la humanidad, y es lo que él quiere transmitir a las naciones. Estos dos capítulos son alabanza, y él pretende que esta alabanza avive el corazón de ellos a favor de la adoración para nuestro Dios. Y yo quiero que nosotros oremos de esta forma, que estos dos capítulos también aviven nuestra adoración hacia Dios por lo que Él es y por lo que Él hace o ha hecho y hará. Entonces les voy a pedir que ahora oremos al Señor para que Él obre de esta forma. Padre, queremos darte gracias a ti esta mañana por permitirnos llegar hasta acá. Gracias, Señor, porque por alguna razón hermosa, Señor, nos has llamado tus hijos. Y creo que muchos de nosotros, no entendemos todo lo que eso significa, Señor. Pero rogamos, Padre, que con cada día que estemos aquí en este mundo, en este cuerpo, en esta tierra, Señor, podamos crecer en nuestro entendimiento. Ahora, Señor, sabemos que hay un propósito tuyo con tus hijos y que ese propósito tiene que ver con adorarte. Y queremos, Señor, que avives en nosotros ese deseo de adorarte, de estar delante de ti, Señor, y contemplar tus obras, contemplar todo lo que tú eres, lo que significas para nosotros, para que de nuestra boca salga alabanza, adoración genuina a ti. No réplicas, Señor, baratas, sino adoración que glorifique y exalte la obra tuya, de tu Hijo Cristo, entre nosotros. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para entender el mensaje esta mañana, para poder ver lo que Isaías veía, Señor, cuando alababa tu nombre, cuando exaltaba tu nombre, tus obras, Señor, y quería transmitir esto a las naciones, a Israel mismo, para que alabaran juntos a nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin importar cuánto hablemos del tema de la adoración, todos podemos llegar a creer que estamos haciendo las cosas bien y que Dios de alguna forma se siente complacido con nuestra adoración. Que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para adorar a Dios. Y eso puede ser una mentira. Puede ser algo que no es real. Que lo usamos como una excusa para finalmente hacer lo que se nos antoja. Pero no es el motivo principal por el cual estamos haciendo las cosas. Es una mentira muy común con la que algunos acomodan lo que hacen para llegar a ser adoradores, pero en realidad no son adoradores en espíritu y en verdad, como dice Juan. Entonces, vamos a encontrar aquí hoy, vamos a ver las razones por las que el profeta fue un verdadero adorador, para que nosotros imitemos esas razones y seamos también adoradores genuinos ante Dios. Entonces, vamos a ver 3 razones por las que el profeta fue un verdadero adorador. 3 razones por las que Isaías fue un verdadero adorador. Y la primera, pues vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 25. Vamos a estar entre el capítulo 25 y capítulo 26, pero no vamos a leer todos los versículos. Entonces leamos primero los versículos 1 y 2 del capítulo 25. Dice el versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina.
el alcanzar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Aquí encontramos la primera razón por la que el profeta es un verdadero adorador. Lo primero que él dice y hace una confesión es: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Es imposible que alguien pueda decir que adora a Dios sin que haya hecho una confesión genuina como la hace o como la está haciendo o la hizo Isaías. Tú eres mi Dios. Ahora, esto no arranca aquí. Definitivamente, vamos a ver más adelante eso, que Isaías tuvo un encuentro con Dios. Y es la razón que le permite a Isaías decir: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Entonces, la primera razón por la que Isaías es un adorador verdadero es porque recibió y entendió las bendiciones que tenía en Dios. Él entendió quién era en el Señor. Él entendió que Él era su Dios. El profeta exaltó a Dios al reconocer que sus planes todos eran fieles y seguros. Versículo 2. Y en esa confesión que hace en el versículo 1, miren el versículo 9 también del capítulo 25, por favor, leamos ese versículo también. Dice el versículo 9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El resultado de la alabanza y de la adoración de Isaías es que Isaías sabía quién era su Señor, pero también sabía el depósito que Dios le había dado, que era su salvación. Entonces es natural que encontremos dos alabanzas de Isaías exaltando a Dios por quién es Dios y por lo que Dios ha hecho para él y a favor de su pueblo o de Israel. Reconoce que sus obras son verdad y firmeza. Y si miramos los primeros versículos del capítulo 26, leamos los versículos 1 al 3, dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entenderá la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En esos 3 versículos, él compara esta confianza que él tiene o lo que él ha recibido con una ciudad fortificada. Una ciudad de muros fuertes que tiene una puerta abierta para que otros entren. Isaías tiene en mente una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, como lo mostró en el capítulo 24, de puertas abiertas para los redimidos. Y él dice que esta confianza está depositada en su Dios porque Él es su baluarte, su castillo fuerte. Cantamos eso esta mañana, ¿cierto? Y no nos pusimos de acuerdo, Raúl. Pero así es nuestro Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo fuerte cuando en Él está depositado lo más valioso que tenemos, que es nuestra salvación, nuestra confianza. Y eso era lo que Isaías entendía, ¿sí? Que Él era su refugio. En palabras del apóstol Pablo a Timoteo, él dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el mismo pensamiento de Pablo. Pablo sabe que Dios tiene una puerta abierta a ese castillo fuerte. Esa puerta es Cristo, para que todos lleguen a esa salvación en la cual se goza y adora Isaías. Ahora tenemos que entender algo de lo que es la verdadera adoración. Y lo primero que tenemos que entender es que la adoración nunca inicia con nosotros. Que la adoración es una respuesta a algo que Dios ya hizo por nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender. No hay una forma de adorar a Dios sin poder decir antes: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador.
Aunque podemos cantar bonito, ¿sí? Y podemos alzar las manos, pero eso no significa en realidad que Dios haya hecho una obra en nosotros. Hemos visto muchas personas cantar y alabar y decir cosas, ¿verdad? Pero las obras de Dios tienen que ser visibles en la vida de esa persona. Tienen que transformar la vida de esa persona. Y ahí en el versículo 3 habla de la verdadera paz en el capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuántas veces hemos usado ese versículo? Y hemos dicho eso, ¿cierto? Pero está relacionado a la paz que experimenta cada persona que ha entendido que en Jehová, en Dios, en Jesucristo está su esperanza y su salvación. Y no hay paz verdadera hasta que ellos hayan experimentado ese gozo de la salvación en ellos, el perdón por sus pecados. No puede haber una paz. Y la razón por la que no puede haber paz es porque cada vez que pecamos estamos yendo en contra de Dios. Y somos, como dice la Biblia, somos sus enemigos. Y Pablo habla muy bien a los hermanos en Efesios cuando él dice que derribó ese muro que nos separaba, que impedía que fuéramos sus amigos. La única paz con la que podemos contar proviene de la seguridad de nuestra salvación. Ahora, yo entiendo que muchas veces dudamos acerca de nuestra salvación. Siempre hay una etapa, ¿cierto?, en la vida del creyente en la que uno duda de la salvación. Pero cuando usted entiende perfectamente lo que el Señor hizo en su vida, lo que Dios hizo enviando a su Hijo Jesucristo, y lo vincula a su vida y entiende que Él tomó su lugar en la cruz para evitar que usted muriera por sus pecados o fuera una eternidad a pagar por sus pecados, y lo vincula con su vida, eso experimenta, el resultado de eso es paz. El resultado de eso es paz. Ahora, cuando eso sucede, ya usted va a disipar la duda. Yo creo que uno tiene muchas dudas, pero su identidad, si yo le pregunto cómo se llama o quién es usted, usted me puede decir eso, ¿cierto? Pero si tenemos dudas acerca de nuestra identidad en Dios, entonces no vamos a poder ser verdaderos adoradores. Vamos a sentirnos limitados para adorar a Dios. Vamos a llegar hasta un punto en la adoración. Y por eso es tan importante entender lo que Isaías dijo cuando él dijo, este es mi Dios. Y el resultado de eso es que le alabaré, le exaltaré. O como dice el salmista en el Salmo 145, ¿cierto? Te exaltaré, mi Dios, eternamente y para siempre. Eso no es un domingo en un ratito, no. Eternamente y para siempre. Es el resultado de la obra que Dios ha hecho en cada uno, si ya ha llegado a entender eso. Pero la seguridad de la salvación no la da el mismo Dios. Cuando llegamos a ese punto, entonces vamos a descansar y no vamos se me fue la palabra, no vamos bueno, les debo la palabra. No tengo que decirlo. Voy a decirlo con otra palabra, a ver si me ayudan. A reparar en esfuerzos para adorar a Dios. No encontré la mejor palabra. No nos vamos a sentir limitados para adorar a Dios. Miren las palabras de Jesús cuando habla de la seguridad de la salvación en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Escuchen las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede otra vez arrebatar de la mano del Padre. Esta seguridad que ofrece la salvación fue lo que llevó no solamente a Isaías, sino a cada discípulo o a cada apóstol a ser un mártir. No solamente vivir, sino morir por Cristo. Dios no nos está pidiendo que demos la vida por Él, físicamente, pero que sí vivamos para Él.
que esta vida la vivamos para Él en adoración. Y eso es lo que encontramos en Isaías. Cuando Isaías entendió quién era Dios y entendió su salvación, él fue un adorador para Dios. Y lo vemos a lo largo de su ministerio, casi 40 años de ministerio. Veamos la segunda razón por la que el profeta es un verdadero adorador. Leamos ahora el versículo 4 del capítulo 25. Dice el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Aquí encontramos la segunda razón por la que Isaías es un verdadero adorador. Porque él fue testigo del poder de Dios y lo proclamó. El profeta no solo es testigo, sino vocero al mismo tiempo del poder de Dios. Por eso la semana pasada lo comparé con Moisés. Porque no solo presenció las maravillas o las cosas sobrenaturales que Dios es capaz de hacer, sino que las proclamó, las compartió. No cayó eso. Obedeció a pesar de lo difícil que puede hacer esa tarea. Porque entendió quién era su Dios. Aquí el profeta dice en el versículo 25, fortaleza al pobre. Fortaleza al pobre. Imagínese un pobre viviendo en una mansión. Así éramos nosotros, pobres espiritualmente. Y Él es nuestra mansión, Él es nuestra fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, tenemos que pensar en un castillo con fuertes muros, altos muros, incapaces de ser violados por el enemigo. Eso es lo que piensa Isaías, y él dice que él fue testigo de que Dios era fortaleza para el pobre, que era refugio, fortaleza al menesteroso, o sea, al necesitado, al que está en aflicción. Isaías fue testigo de ese poder de Dios, supliendo la necesidad del afligido, refugio contra el turbión, o como dicen otras versiones, refugio contra el aguacero, la tormenta. ¿Ha estado usted alguna vez en una tormenta? ¿Qué busca usted en una tormenta? Aquí uno no experimenta, uno dice no, tormentas, pero aquí casi uno no experimenta una tormenta. Pero yo tuve una experiencia yendo a Riohacha. Bueno, venía de Riohacha y venía justo con toda mi familia. Y usted sabe que es una tormenta cuando usted ve árboles volar, ¿cierto? Ahí usted sabe que es una tormenta y que está en problemas. Y recuerdo que mis hijos estaban más pequeños. Mi hija pequeña estaba orando y yo la escuchaba orar. Mi esposa tiene la habilidad de dormir, se despicha un botón y se duerme en medio de las dificultades. Y mi hijo venía con la cabeza vomitando por la ventana, en medio de la tormenta. Y lo único que yo podía pensar era un refugio. ¿Dónde me meto en medio de la tormenta? Rogaba porque pasara la tormenta o encontrara yo un lugar donde refugiarme. Hermanos, el mejor refugio que podemos tener en nuestro Dios y la salvación que Él nos ha otorgado. No hay otra cosa en la que podemos refugiarnos en medio de la aflicción, en medio del dolor. No hay otra cosa en la que podamos tener la esperanza que Isaías está comunicando a las naciones. Porque él recordó que esas naciones majestuosas, grandes, la gran Babilonia, la gran Asiria, iban a quedar aplastadas por el poder y la mano de Dios. Pero él es testigo también que él es el refugio, que él es la sombra en medio del calor. Y nosotros entendemos bien esa ilustración, ¿cierto? Especialmente en Santa Marta, una buena sombra. Leamos el versículo 5 del capítulo 25. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extranjeros, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Fue lo que acabé de mencionar. Dios aplastará el orgullo de las ciudades más majestuosas que podamos imaginar, de los gobernantes que se jactan de tener el control, el poder, de ser la potencia.
Dios los humillará. Ese es el poder de nuestro Dios. Isaías lo predicó en el capítulo, o lo mencionó en el capítulo 24, en el capítulo anterior, hablando de todas las naciones que fueron humilladas y recibieron el juicio de Dios. Leamos el versículo 8 ahora. Ahí en el capítulo 25. Destruirá la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Imagínense lo que Isaías tiene en mente. Él tiene en mente la última escena en donde Dios está reinando, donde Dios está siendo glorificado y el pueblo debe adorar a Dios. ¿Recuerdan cuando él dijo, ay de mí? Porque él sabía que no era el momento todavía. Pero esa escena todavía está en su mente y es la razón por la que él está adorando a Dios. Porque él ve las promesas futuras de Dios para Israel y él hace parte de esas promesas. En donde destruirá la muerte para siempre. Enjuagará toda lágrima. Dice en el versículo 14, bueno, en el capítulo 26, en el versículo 5 primero, es el capítulo 26, dice, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Y brinquemos al versículo 14 del mismo 26. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. Eso habla del poder de Dios, de la capacidad de Dios para hacer juicio a las naciones. Y cuando nosotros pensamos en ese poder que reposa en Dios, nosotros no imaginamos otro resultado que adorar a nuestro Dios por quien es Él. La ciudad ha sido engrandecida, dice. Ahora, si nosotros pensamos en algunas aplicaciones en este punto de ser testigos del poder de Dios y de la proclamación de las obras de Dios, tenemos que entender que un verdadero adorador se encuentra con Dios cuando se detiene a contemplar las obras de Dios. Y creo que nosotros estamos mal acostumbrados a ver a Dios obrando, haciendo tantas cosas, y poco le adoramos a Dios por lo que Él hace. Porque son cosas que incluso ya son muy familiares para nosotros, ¿cierto? Pero Él hace eso para mostrar su gloria. Yo recuerdo en el libro de Éxodo cómo cada plaga tenía ese propósito, ¿sí? De mostrar a los egipcios quién era el Dios que iba a sacar a su pueblo de Israel. Era mostrar toda la gloria, todo el poderío de Dios. Así que un verdadero adorador como Isaías se detiene para contemplar las obras de Dios. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted se detuvo para hacer eso. Y no le estoy diciendo que se sentó ahí en el mar para ver la creación, porque no solamente está hablando de la revelación natural, sino de la revelación especial que Dios ha hecho. Y con eso nos lleva a una obra especial, o la mayor obra que Dios puede hacer en el ser humano, que es traer perdón y redención a través de su Hijo Cristo. Cuando contemplamos esa obra, hermanos, el resultado de contemplar esa obra no puede ser otro sino solamente adoración a nuestro Dios. Pero damos por sentado que somos salvos. Pero el resultado de esa salvación muchas veces no es adoración, porque no vivimos conformes con lo que hoy somos. Y es porque no estamos pensando en Dios, sino en nosotros. Tenemos que detenernos a pensar en las obras de Dios para poder adorar a nuestro Dios. Si pensamos en nosotros, créanme que no va a haber mucho deseo de adorar a Dios. De hecho, el problema nuestro es ese, el estar siempre buscando nuestra propia gloria, nuestra propia adoración. Ese es el problema del ser humano. Porque sin duda alguna todos aquí somos adoradores, pero el punto es a quién estamos adorando. Si adoramos a nuestro Dios. Y el ejercicio es muy sencillo. Cuando usted se levanta cada día y abre sus ojos, ¿qué es lo primero en lo que usted piensa?
Muchas veces la gente dice que ese primer pensamiento, esos primeros minutos del día donde va su mente, donde va su atención, ese es el motivo de su adoración. Y tenemos que reconocer que muchas veces es el trabajo, muchas veces es la profesión, muchas veces es el alcanzar el éxito, la familia, cualquier cosa que incluso puede ser buena, pero que si reemplaza a Dios, estamos mal enfocados. Entonces tenemos que reencontrarnos con Dios para llegar a ser unos adoradores como Isaías. Bob Kauflin dice, no importa lo que pensemos o sintamos, no hay una adoración auténtica sin un conocimiento correcto. Él ha escrito por lo menos 2 libros acerca de adoración, o yo he leído por lo menos 2. Pero él dice en su afirmación que no podemos, no importa lo que si usted sintió la música del cielo, lo que sea, no importa lo que sintamos, si no hay para ver una adoración auténtica, tiene que haber un conocimiento auténtico acerca de Dios. Yo escucho a la gente decir, no, yo le pido a Dios que nos dé vida y salud. Esas son las oraciones. Esa es la oración más popular, ¿cierto? ¿Y qué tal si le pide que lo pueda conocer más, además de esas 2 cosas? Porque cuando lo conocemos mejor, lo podemos adorar mejor. No adoramos a nuestro Dios como Él es, porque no lo conocemos realmente como Él es. Y tenemos que crecer en nuestra adoración. Fue increíble todo lo que Isaías pudo ver de Dios. Y algunas cosas marcaron la vida de Isaías. Vamos a ver eso. En palabras del apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo predicaba acerca del poder de Cristo y de la sabiduría de Dios porque él mismo experimentó y vio las obras. Él se detuvo a ver las obras de Dios, o más bien Dios lo detuvo. Eso empezó ahí en Damasco cuando él iba en una dirección y Dios cambió su dirección. Y cuando él se detuvo a ver las obras de Dios, él pudo contemplar el poder de Dios, él pudo contemplar la sabiduría de Dios y vivió bajo ese poder y bajo esa sabiduría. Pero a veces vamos tan rápido que no estamos contemplando quién es nuestro Dios y por ende no le estamos adorando y no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Y puede ser que tengamos una réplica de la adoración, ¿sí? Una imitación, barata de lo que es adoración y que usted esté conforme con esa adoración. Pero pregúntese si es una adoración genuina. No en vano, Juan, o en el Evangelio de Juan, el Señor dice que está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué dice eso? ¿Será porque hay muchos adoradores? La escena que tiene Isaías ahí en el capítulo 6 de los ángeles adorando a Dios, lean el capítulo 6 de Isaías, es maravilloso. Esa escena cambió definitivamente su vida. Como la escena o la obra que hizo Dios en la vida del apóstol Pablo y de cada creyente a través de la historia. Y nosotros tenemos que regresar a nuestra propia escena de nuestra salvación para contemplar la mayor obra que Dios ha hecho, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para que entonces de nosotros salga también adoración genuina. Y esa sea la segunda razón por la que podamos llamarnos verdaderos adoradores, por ser testigos del poder de Dios y proclamarlo. No solamente ser testigos, sino que si eso ocurre, el paso siguiente es que vamos a estar compartiendo lo que Dios hizo en nosotros. Ahora mismo estoy en una clase de evangelismo y entré con mucho escepticismo, y algunos lo saben, porque pues es una clase de evangelismo como que uno ya piensa que ha escuchado lo de siempre. Pero realmente Dios me está dando un sacudón en esa clase. Y una de las cosas que decía el profesor cuando habla de evangelismo es que nosotros no proclamamos lo que creemos porque no conocemos lo que creemos. No nos hemos detenido a pensar en las obras que Dios ha hecho.
Y cuando lo hacemos, entonces encontramos suficientes argumentos para decir que nosotros no podemos hacer evangelismo simplemente porque no estamos adorando a Dios. No estamos viviendo de la forma que queremos comunicar a los demás. Eso es poner demasiado énfasis en usted. Porque si usted está esperando ser perfecto para proclamar las obras de Dios, entonces nunca proclamará a Cristo ni su obra. No tenemos que confundir las obras de nuestra salvación con las obras de nuestra santificación. Las obras de la salvación son las obras de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Ahí no tenemos nada que ver nosotros, son sus obras. Las únicas obras que tienen favor para nosotros en la eternidad son las obras de Cristo. Pero el resultado de esa obra de Cristo en la cruz nos lleva a nosotros a otras obras y eso tiene que ver con nuestra santificación. Y si hemos entendido eso, las obras de Cristo son suficientes para proclamarlo a Él. Y por eso, aunque suene muy difícil, como dijo el mismo Isaías cuando se le impuso, o se le puso la tarea, cuando se le puso la tarea de ir a proclamar, el Señor que le dijo: ve y proclama el juicio a estas naciones. Y te garantizo que no van a escuchar, que voy a endurecer su corazón. Y Isaías no fue como Moisés, que dio algunos argumentos o excusas. Él atendió el llamado del Señor, porque entendió quién era el Señor y entendió su salvación y proclamó el juicio a las naciones y la esperanza para ellos que él mismo pudo tener en Dios. Y eso es lo que podemos nosotros imitar de Isaías. Si su confianza está en otra cosa y no en el Señor, no en las obras del Señor, tenemos que pensar muy bien en eso. Todos queremos sentirnos seguros en nuestro propio espacio, ¿cierto? Todos tenemos nuestra propia fortaleza, pero no hay seguridad en esa fortaleza. Lo vimos en el capítulo 24. No hay seguridad en esa fortaleza. La única fortaleza es la fortaleza del Señor, que Él nos brinde esa seguridad. Si su confianza está en su carrera, en su trabajo, en sus bienes, entonces usted no vive bajo una fortaleza, sino bajo una choza o una enramada, para usar el buen costeñol. Pero Dios quiere que usted viva bajo la fortaleza que es Él, su roca. La roca eterna es nuestro Dios. La tercera razón por la que el profeta fue un verdadero adorador la encontramos ahí en el capítulo 26. Leamos los versículos 8 al 10 del capítulo 26. Dice el capítulo 26, versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios y tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mira el versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Aquí encontramos la tercera razón por la que Isaías era un verdadero adorador. Y es que él aprendió a vivir en la presencia de Dios. Él aprendió a vivir delante de Dios. Él buscaba a Dios. Y es interesante como dice ahí, mientras dure en mí el Espíritu, ¿verdad? Y debemos recordar en eso que el Espíritu Santo no habitaba completamente en la tierra ni en el creyente en el Antiguo Testamento. Pero mientras eso ocurría, él decía que él hacía todo humanamente para buscar, para inclinarse a Dios, para adorar a Dios, para vivir en la presencia de Dios. Mira el versículo 16 del capítulo 26. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Y después hace una comparación ahí con una mujer encinta. Ahora, muchos buscamos a Dios y lo buscamos solamente cuando las cosas están mal, ¿cierto? Cuando las cosas se ponen feas. Y si de alguna forma Dios nos reprende, de alguna forma Dios nos disciplina,
No hay duda de que nosotros vamos a Dios, pero eso es resultado de una obra que Dios ha hecho. Y yo no creo que tengamos que esperar a eso para que ese sea el mejor momento para adorar a Dios. No podemos resumir o sintetizar nuestra adoración al tiempo que pasamos aquí cantando o al tiempo que usted dedique cantando alabanzas a Dios. Porque la adoración es la forma en que nosotros vivimos nuestra fe para Dios. Eso es la adoración. Y lo que Isaías quiere mostrarnos es que él tenía toda su esperanza, su confianza en Dios, a pesar de que las circunstancias actuales para él, el panorama para Israel no era el mejor. De hecho, nos va a sorprender después del capítulo 27 que todavía las naciones no responden, a pesar de que él ha traído esta proclamación de juicio y esperanza. Siguen exactamente en lo mismo. Y puede ser que ocurra lo mismo con nosotros. Salgamos y cero adoración, no ha pasado nada. Isaías quiere que esto no sea así. Ese no es el deseo de Isaías y tampoco el de Dios. Le hemos esperado, le hemos buscado. En el versículo 9 dice, le hemos esperado. En el versículo 19, aunque el futuro presente de Israel no es el mejor, él pone su mirada en las promesas futuras, en la resurrección, en la nueva Jerusalén. Miren el versículo 20 del capítulo 26. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, se esconde un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías sabía que ese no era el momento, el último momento, ese no era el momento final. Pero él sabía que mientras pasaba esto, su deseo era buscar a Dios. Su deseo es buscar al Señor. Ahora, nosotros hemos escuchado de tribulación, hemos escuchado de juicio. Pero parece que eso fuera tan distante, tan lejano, ¿cierto? Porque si pensáramos que es la próxima semana, Tribunal de Cristo, prepárense a adorar a Dios entonces, ¿cierto? Pero es como Isaías quiere acercar la escena a nosotros, porque Dios no vive en una línea del tiempo. Puede ser mañana, hermanos, cuando Cristo venga por nosotros. Y nosotros no podemos postergar el tiempo de adoración a nuestro Dios. Muchos creyentes solo entran en la presencia de Dios en medio de la necesidad. Y cuando Dios solamente suple esa necesidad, ellos se apartan de Dios. Pero el creyente que ha suplido su mayor necesidad espiritual vive constantemente en adoración a Dios. La vida de Isaías quedó marcada desde el capítulo 6, sin duda alguna. Él dijo en el versículo 5 del capítulo 6, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso fue suficiente. Y no fue una experiencia emocional. No, ahí vemos el perdón y la redención de Dios en Isaías. Cuando el ángel toca sus labios, lo purifica. Esa es la experiencia que cada creyente debe tener en el Señor. Y si esa salvación ocurre, eso va a ser motivo suficiente para que el creyente aprenda a vivir constantemente en la presencia de Dios. De pronto a algunos les cuesta pensar en un devocional, les cuesta pensar en pasar media hora en oración. Yo a veces he hecho el ejercicio, cuánto me gusta poner el reloj cuando voy a orar, ¿sí? Porque parece que los minutos en oración son más largos, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué más oro? Si usted tiene ese problema de no saber qué orar, bueno, hay una señal que necesita crecer en oración. Porque a otros les falta el tiempo para orar. Hay tantas razones para orar y adorar a nuestro Dios. La vida de Isaías entonces está demarcada por una vida de oración, de adoración a Dios. Los momentos de intimidad con Dios han venido en muchas ocasiones, pero Dios quiere aprovechar o que aprovechemos nosotros cada momento que podemos acercarnos a Él. El autor a los Hebreos dice que tenemos acceso abierto al trono de la gracia. Y no entendemos eso.
Y es a través de la oración y los medios de gracia por los cuales podemos acercarnos a Dios, no solamente para pedirle, sino para escucharlo a Él cuando nos habla a través de su palabra. Y eso también es adoración. Si Isaías no hubiera escuchado a Dios, no habría podido adorar a Dios. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Puede decir que usted está desafiado o inspirado a vivir toda su vida para la gloria y alabanza de Cristo? Déjeme hacerle la pregunta otra vez. ¿Puede decir que está desafiado o inspirado a vivir toda su vida para la gloria y alabanza de Cristo? Hay que tener una respuesta sólida a esa pregunta para poder decir que Jesucristo basta. No es en una canción que encontramos la respuesta a esa pregunta. Es en la palabra de Dios, es en la seguridad de nuestra salvación, es en el deseo nuestro de vivir y adorar a Dios. Y eso lo hacemos en el lugar donde estamos, en la familia en que Dios lo ha puesto, en el trabajo que usted tiene, en cada cosa en la que Dios lo ha puesto en este momento. La forma en que usted viva su fe para Dios es la mejor forma en que usted puede adorar a Dios. Pero algunos quieren ser cristianos anónimos, ¿cierto? No existe esa categoría en la Biblia. ¿Siente usted fervor y devoción por Dios? Como cuando ve un partido y se sale de la ropa. Voy a contarles algo muy personal. A veces, y yo sé que nadie ha visto eso, y mantengámoslo aquí en secreto, pero a mí me gusta escuchar la música a bastante volumen. Yo sé que eso parece costeño, pero yo soy cachaco, ¿sí? Pero es en el carro solamente, en mi casa no, ¿sí? Y el problema es que casi siempre voy acompañado. Entonces mis hijos dicen, parece loco, papá, parece loco, bájale. Y yo veo la expresión de ellos tratando de mirar a las personas y están preocupados. Pero muchas veces hay un fervor, hay una pasión de uno que uno no puede con eso. Y no solamente es con la música, es el deseo de contarle a otros quién es Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Doy gracias a Dios por cada oportunidad que nos da de compartir a otros las buenas nuevas. No saben lo que eso significa para un pastor. Es oro, porque estamos rodeados de tantos cristianos que encontrarnos con uno que quiere escuchar a Cristo es maravilloso. Pero yo creo que esa oportunidad Dios nos la da a muchos y muchos no aprovechamos y no adoramos a Dios contando a otros las obras que Dios ha hecho en nosotros y no vivimos para Él de esta forma. Vivir en la presencia de Dios para adorar a nuestro Dios. Dios quiere avivar nuestra pasión por Él, nuestro fervor, nuestra devoción por Él. Pero eso no lo vamos a lograr con una orquesta ni poniendo luces aquí, no. Si el Evangelio y la obra de Cristo no logra eso en usted, no lo logra ninguna otra cosa. Yo puedo disfrazarme aquí de Superman y eso no va a pasar. La obra de Cristo en su vida debe ser suficiente para adorar a Dios el resto de su vida. Eso es lo que el Señor quiere. Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Hay muchos detalles y muchas cosas que Isaías está diciendo aquí en estos dos capítulos, Señor, de lo que él contempla y cómo él ve estas naciones y cómo ve el futuro, Señor, de ellas. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, que tenemos esa misma esperanza, esa misma confianza que Isaías, quienes hemos creído en tus obras, en la obra que tú hiciste con tu Hijo Jesús en nosotros. Tenemos que pedirte perdón, Señor, porque quizás encuentras en nosotros, como dice el profeta, que este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos de ti. Perdónanos, Señor, si ese es nuestro caso. Porque no somos entonces adoradores verdaderos, somos copias, réplicas. Y tú sigues buscando adoradores en espíritu y en verdad.
Y por eso nos has entregado, Señor, esa salvación tan hermosa en Cristo Jesús, para que en ella nos gloriemos en Cristo Jesús. Señor, quizás aquí hay alguien que no tiene esa confianza, esa esperanza, esa paz que produce la salvación. Quisiera pedirte, Señor, esta mañana que tú obres en él o en ella. Que esta persona entienda, Señor, como entendió Isaías, que era un pobre espiritualmente. Ay de mí, dijo Isaías, que soy pobre. Que esa persona entienda que espiritualmente está en bancarrota y que si su condición no cambia, no hay forma de poder adorarte a ti, Señor. Que esa persona, él o ella, Señor, hoy puedan decir que reconocen que son pecadores, que aunque han intentado hacer lo bueno para ti, Señor, no son capaces porque no tienen a Cristo, que necesitan un Salvador. Y si ese es tu caso, díselo al Señor: te necesito, Señor, perdona mis pecados. Acepto que eres el Hijo de Dios, quien tomó mi lugar en la cruz para evitar mi castigo eterno por mis pecados. Te acepto como el Hijo de Dios. Recíbeme como tu Hijo en este momento, Señor. Perdona mis pecados y enséñame a vivir para ti una vida de adoración, sin importar el tiempo, los años que tenga en este mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque tu iglesia ha sido testiga de tus obras, de tu poder, Señor. Ayúdanos a seguir proclamándolo. Ayúdanos a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hay muchos ahí afuera, Señor, que están perdidos y que necesitan escuchar que hay esperanza en Cristo. Ayúdanos a convertir esa falsa adoración en una adoración genuina para tu gloria. Haz esa obra en ellos, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por Isaías. Gracias por enseñarnos amorosamente y también a través de los juicios, Señor. Te amamos, Padre. Gracias. Rogamos que nos des más vida, Señor, para poder adorarte mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, Señor. En los méritos de Jesús pedimos esto, Padre. Amén.